¿Escuchaste que dijo que está grabando? Sí, Ok, muy buenos días a todos. Gracias por compartir o estar con nosotros en esta serie en español de un nuevo webinario. Gracias por unirse al grupo. Esta es la versión en español de un webinario que tuvimos la semana pasada en cuanto a inteligencia artificial relacionada a bienes y raíces comerciales y obviamente aplicada para empresarios pequeños aquí en Minnesota. Tenemos la oportunidad este día de estar con nuestro buen amigo Luis Olvera, quien es el presentador de este día. Pueden usar el espacio abajo de sus pantallas que se llama, pueden darle a picar, pueden picarle ahí donde dice chat. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo para que Luis durante su presentación o ya sea al final de la presentación, él pueda responder a sus preguntas de la mejor manera. Gracias por unirse y por favor sigan conectándose con nosotros con esos webinarios que son para ayudar a nuestros empresarios a tener todo tipo de información relacionada a sus operaciones y cómo mejorar y cómo mantener más información en sus manos, de cómo estar al día pues con tópicos importantes para que puedan sus operaciones mejorarse, sus negocios puedan mejorarse y para que los empresarios latinos podamos estar bien aquí en Minnesota y podamos pasar al siguiente nivel en la cuestión de negocios. Pero sin más, quiero darles una pequeña nota de la experiencia y las credenciales pues, de Luis Olvera, que es nuestro presentador de hoy. Es un agente activo de bienes raíces comerciales y residenciales y lo ha sido por más de 15 años. Ha sido exdirector de membresías de una organización llamada NAREP, que significa National Hispanic Real Estate Professionals Twin City Chapter. Luis tiene más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, contratos, negociaciones, desarrollo de subsidiarias, exportaciones, importaciones, bueno, y mucha más experiencia que pudiera ser que esté muchos minutos hablando de toda su experiencia, pero quiero darle más la oportunidad a Luis para que pueda hacer la presentación de este día. Así que Luis, el micrófono está en tus manos. Fabio, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor y un orgullo para mí el poder dar otra presentación vía webinario virtual para la Latino Chamber of Commerce. Como comentaste, este día vamos a hablar algo de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, este tema es amplísimo. Podemos estar días y días y meses hablando de inteligencia artificial. De hecho, hay carreras que se especializan en una de las ramas de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar someramente, vamos a dar una idea general de lo que es esto y sobre todo para que tengan una base fuerte, firme y entendamos qué es la inteligencia artificial y obviamente después nos enfocaremos a lo que es bienes raíces comerciales. El índice de hoy es de esta manera. Nosotros normalmente lo que hacemos es comenzar de lo más amplio, la definición, ir un poquito hacia el centro o profundizar más y más y más hasta llegar, vuelvo a repetir, a los bienes y raíces comerciales, ¿no? Eh, el campo es amplísimo, podemos hablar de medicina o de arquitectura o de leyes, etcétera, que son otras de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Pero en este caso nos enfocaremos nuevamente a lo que es bienes raíces. La definición es bien importante entender y lo traté de hacer en términos más familiares que pude. Es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras realizar una variedad de funciones. Esto quiere decir que va la computadora por medio de instrucciones, uh, va a extraer, resumir, analizar, racionalizar, aprender, crear, traducir, hacer recomendaciones, predecir, muchísimas cosas más. Y todo eso es por medio de algoritmos o instrucciones. Esto implica gran
gran cantidad de datos cuyo volumen obviamente supera lo que nosotros podríamos analizar, sobre todo en tiempo y espacio. La inteligencia artificial obviamente está revolucionando cualquier tipo de industria que nosotros voltemos a ver. Como comentaba, arquitectura, medicina, leyes, química, ciencias ambientales, física, matemáticas, negocios, etcétera, 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 ingeniería, espacio, en fin, cualquier tipo de industria o rama científica, ahí está actualmente inteligencia artificial. Y obviamente esta inteligencia artificial ya se ha estado usando por años en aplicaciones diarias, como nosotros tenemos Netflix, Amazon, YouTube, Google Search, que esto funciona gracias al aprendizaje automático. ¿Ok? ¿Qué hace? Vamos un poquito más hacia adentro de lo que es la inteligencia artificial. Permite a la máquina o la computadora que simule la inteligencia humana para resolver el problema que se trata de resolver. Desarrolla sistemas inteligentes, tiene un campo amplísimo de aplicaciones y vuelvo a repetir, trabaja con todo tipo de datos, ya sea estructurados o no estructurados, al azar, etcétera. Y la inteligencia artificial utiliza tecnologías en un sistema para limitar la toma de decisiones, que es realmente lo que nosotros pretendemos, no tomar decisiones o tener un resultado de alguna pregunta. Esto de la inteligencia artificial usa lógica y árboles de decisión para aprender, razonar y autocorregirse. Vamos a ver un poquito de lo que son los árboles de decisión. Pero antes les quiero dar 3 ejemplos de lo que actualmente se está usando inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de ver un videotape, un video de Johnson Johnson, una entrevista con el CEO, y él comentaba, antes de la inteligencia artificial, nosotros podíamos analizar 100,000 compuestos en un mes. Esto es para, obviamente, determinar qué compuesto funciona mejor para la producción de una medicina, de una vacuna, de un producto. Ahora, con la inteligencia artificial, podemos analizar 1,000,000 de compuestos al día. O sea, imagínense el progreso que da la inteligencia artificial en este campo y esta aplicación, porque obviamente hay 1,000 más aplicaciones en medicina, ¿no? Walmart, no sé si ustedes se acuerdan, y sin entrar a política, la cuestión de los aranceles o de las tarifas o de las cuotas de importación, que es lo mismo. Entonces Walmart dijo, no, pues, ¿sabes qué? Yo voy a aumentar mis precios. Nada más que tiene un pequeñísimo problema. En Estados Unidos, nada más, Walmart tiene 850 millones de artículos y todos tienen que aumentar de precio. Entonces, estaban viendo que si lo hubieran hecho manualmente con empleados, se hubiera tardado un año. Y esto es teniendo en cuenta que tienen 2 millones de empleados en el mundo. En Estados Unidos tienen como 1,000,000. Sin embargo, utilizando la inteligencia artificial, se tardaron 2 semanas. 2 semanas, un año, con 100,000, 150,000 empleados. Que obviamente hubiera habido errores, eso es un hecho. Y aquí hubo 0 errores. Otra aplicación muy interesante es la que tienen las instituciones financieras. Cuando ustedes usan su tarjeta de crédito en Australia o en Target, Golden Valley, al minuto, 2 minutos, les sale un texto diciendo, ¿esta operación es fraude? ¿Sí o no? Imagínense Visa
hace 1.500.000 transacciones por minuto. O sea, para poder determinar la suya y mandarle a ustedes un texto, si no fuera por inteligencia artificial, sería prácticamente imposible. Puse dos ejemplos, estos en inglés, pero está muy fácil de entender, de lo que son los árboles para toma de decisiones. Del lado izquierdo tenemos la pregunta, comprar un carro, y queremos ver el color. En este caso ponemos azul y los árboles básicamente se basan en sí y no. Si es azul, no es azul. Si no es azul, ¿qué color es? Si es rojo, podemos seguir adelante. Si no es rojo, no compramos. Si es rojo, ¿qué tal si es un Ferrari? Si es Ferrari, lo compramos. Si no es Ferrari, no nos interesa. Y del otro lado, si es azul, es un modelo más nuevo que 2015. Si es así, compramos. Si no es así, podemos ahondar o profundizar en el kilometraje, en este caso son las millas, 50,000. Si es menos de 50,000, lo compramos. Si es más de 50,000, no compramos. Del lado derecho, analizamos si la persona es o tiene condición física buena o no. ¿Tiene 30 años? No. ¿Hace ejercicio en la mañana? No. Entonces no tiene buena condición física. Si es mayor de 30 años, pero hace ejercicio en la mañana, entonces sí está en condición física buena. ¿Y qué tal si es 30 años, pero come muchas pizzas y no hace ejercicio? Entonces no es con condición física buena. Este es un ejemplo muy sencillo, pero en cuanto a inteligencia artificial, aquí las variables son de 1 millón para arriba. ¿Okay? Existen básicamente 6 conjuntos y vamos profundizando más en lo que es inteligencia artificial. Es aprendizaje automático, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje neural, sistema experto y reconocimiento de voz. Aprendizaje automático es, y lo conocemos, aunque sea empíricamente, perdón, pragmáticamente, lo que es Netflix, Amazon, YouTube, etcétera. Cuando ustedes se meten a Netflix a ver películas, ¿qué hace Netflix con ustedes? Netflix les sugiere a ustedes películas y dice, estoy seguro que esta película te va a gustar. Te voy a recomendar este otro tipo de películas. Si se mete, por decir algo, mi hijo o mi hija, le va a recomendar diferentes películas. Esto es inteligencia artificial de la manera más simple. ¿Por qué? Porque Netflix analiza lo que estás viendo, lo que has visto, y de esta manera te predice cuál es tu gusto y preferencia. Aprendizaje profundo es una especialización más avanzada que usa redes neuronales. Vamos a ver qué es una red neuronal en unos minutos. El procesamiento del lenguaje natural, nosotros conocemos a Siri o Alexa, que le preguntamos y nos contesta. Estas aplicaciones obviamente tienen sus limitaciones. Pregúntenle a cualquiera de estas dos si tiene sentimientos, si tiene la capacidad de amar, cuál es tu novio, y como que se van a topar con pared, ¿no? Sistema experto obviamente utiliza los expertos humanos para toma de decisiones. La búsqueda en Google es un ejemplo de estos ejemplos. Y reconocimiento de voz es lo que ya hemos comentado, pero nada más que es voz a texto o voz a imagen. ¿Ok? Y el último, que es el número 6, es robótica. El ejemplo más claro, más interesante de lo robótico es el robot Sofía. Este robot está constantemente viajando alrededor del mundo, está dando conferencias y es el primer robot ciudadano de Saudi Arabia. Saudi Arabia le otorgó la ciudadanía a este robot.
y como pues ustedes pueden ver, se parece mucho a los humanos. ¿Cómo trabaja la inteligencia artificial? Bueno, el aprendizaje automático se aplica en muchas maneras y permite automatizar procesos repetitivos, cuentas por cobrar, cobro de rentas, contratos en cuanto a los abogados, por ejemplo, que hacen muchos contratos, todo lo que es asistencia y vacaciones de empleados, ese tipo de cosas es base, es clásico de inteligencia artificial. Las técnicas varían de acuerdo a la aplicación, ya hablamos de 1 millón de compuestos de Johnson Johnson, pero volvemos a repetir, esto gira alrededor de un enorme número de datos o parámetros. 2 párrafos más adelante, dice aquí, por ejemplo, el GPT-3 utiliza billones y el 4 está ya utilizando trillones de combinaciones o de datos para generar resultados. También la inteligencia artificial obviamente usa texto o voz para crear imágenes. Vamos a entrar más profundo y vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las redes naturales de neuronas y las artificiales de neuronas. Este es un concepto hecho por computadora, obviamente, de nuestro cerebro. Así está adentro, se compone nuestro cerebro. Este consta aproximadamente de 100.000 millones de neuronas. Cada neurona con su axón, que es los de amarillo, y el output, que son las dendritas o las terminales, las axons. Todo esto mide 10 veces menos que el ancho de un pelo. Entonces, por eso mismo es por lo que tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Todas están comunicándose o interrelacionadas una de la otra. Para yo producir una palabra, mi cerebro a 230 kilómetros por hora busca en la base de datos qué palabra sigue, la encuentra, la manda de regreso y procesa con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente para que pueda yo hacer una frase que tenga sentido, una oración. Todo esto pasa en términos de milisegundos. Si nosotros sumamos toda la combinación de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, es el 1 o el 3 con 65 ceros. Ese es el número de combinaciones que tenemos dentro del cerebro. Entonces, cada vez que hacemos el más mínimo pensamiento, se pone a funcionar todas esas combinaciones. Y todo esto es a base de corriente eléctrica, que es igual a cómo funciona la computadora, corriente eléctrica. Este es un modelo ya aplicado a computadoras y así es como compusieron, inventaron o desarrollaron la red neural en las computadoras. Son unidades o nodos, que le llaman neuronas, son artificiales, obviamente, las cuales imitan nuestro cerebro. O sea, es una copia realmente de nuestro cerebro. Como pueden ver en el lado derecho, hay 3 inputs y todos estos son los outputs o posibilidades que tiene cada uno de estas entradas de datos o preguntas o instrucciones que le damos a la computadora. Esto es un nodo de la manera más simple, ¿no? Del lado izquierdo, el amarillo tiene el input o la entrada de datos, lo que está escondido, que es toda la red de nodos o neuronas, y el output, en este caso, son 2. Aquí, al lado superior izquierdo, tenemos el ejemplo más profundo, más a detalle, de lo que sería una
neurona y obviamente esto funciona con algoritmos que son instrucciones, que es una rama de aprendizaje automático de las computadoras. Vamos a tomar un descanso y vamos a ver un poquito acerca del historial o de dónde viene la inteligencia artificial. Estuve investigando y el vestigio más antiguo que encontré fue en 300 años antes de Cristo, con la leyenda de Talos. Este robot fue creado, no nació, fue un robot hecho de bronce de 300 pies de altos a 100 metros de alto y tenía una vena del cerebro al talón. Y el objetivo de este robot era cuidar a los habitantes de Creta. Es una leyenda y no sé si existió, pero es el primer robot que se hizo. Y obviamente pues lo hizo Zeus, ¿no? Que es el dios de los griegos. Pensamiento mecánico básicamente surge en los 30s, 40s y 50s. Los padres realmente de la inteligencia artificial son Alan Turing y John McCarthy, y fueron los que primeramente realizaron trabajo de inteligencia artificial llamándolo máquinas inteligentes. Un día se pusieron a pensar y dijeron, ¿por qué no hacemos o desarrollamos una computadora que piense? Esta fue la primera computadora que se ha hecho. Se conoce con el nombre de la máquina de Turing y básicamente, como pueden ver, es una máquina muy simple. Del lado derecho está la cinta, en medios hay perforaciones y del lado izquierdo es el output, que es con ceros y con unos. Aquí fue cuando comenzaron a usar el sistema binario, que todavía se usa hasta la fecha. Es un concepto fundamental de las ciencias de computación. No sé si ustedes vieron la película Enigma. Si no la han visto, se las recomiendo, es muy buena película. La máquina Enigma fue una máquina diseñada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial para poder mandar información encripta a los ejércitos para tomar decisiones y atacar, etcétera, etcétera. Y entonces, por accidente, los ingleses la descubrieron en un submarino y dijeron, no, pues vamos a ver cómo trabaja, vamos a poder decodificar los mensajes de los nazis. Entonces nuestro amigo Turing, que está aquí a la derecha, representado por nuestro buen artista Benedict Cumberbatch, protagonizó a Turing y fue el que desarrolló esta máquina y finalmente sí pudo descifrar lo que era o los mensajes mandados por la máquina Enigma. Buena película, se las recomiendo. Seguimos hacia adelante. En el 56, John McCarthy considera ya como base lo que es inteligencia artificial y por primera vez se usa este término. En 56 nacen o se crean los teoristas lógicos y comienzan a desarrollar programas capaces de demostrar teoremas matemáticos. Ustedes se acuerdan del teorema más famoso, que es el teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto es en un triángulo recto. El triángulo recto es el que tiene un ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado más grande y los catetos son los más chicos. Ese teorema todavía está vigente, se usa mucho en arquitectura e ingeniería y de ahí se desarrollan miles y miles de teoremas y esto precisamente los teoristas lógicos tratan de desarrollar una máquina que compruebe estos teoremas. De 56 a 74 hay unos avances muy interesantes. Se crea el primer chatbot. Vamos a ver qué es el chatbot, la definición después. Se crea el primer robot
Shaky, y se hace el programa de ELIZA para el chatbot. Y comienzan ya a hacerse lenguajes naturales y robóticos. Muy interesante, de 74 al 90 es lo que se llama el primer y segundo invierno de la inteligencia artificial, porque hubo muchas críticas al respecto, no hubo muchos avances y entonces los gobiernos hicieron muchos recortes a presupuestos para avanzar lo que es inteligencia artificial. Luego entonces hubo una disminución de interés del público en general. Sin embargo, a partir de 90 al 2010, toma auge otra vez y comenzamos a hacer más algoritmos complejos para producir aprendizaje automático en las computadoras. Los grandes logros en esta época, en esta fase, fue el Deep Blue. No sé si ustedes lo vieron, si ya había nacido o no, estaban muy chiquitos. Yo tuve la oportunidad de ver los últimos juegos de Deep Blue, derrotando a Garry Kasparov en el juego de ajedrez. El último, la computadora le ganó haciendo nada más 19 movimientos. Fue increíble, nadie se lo creyó, a menos de que lo hayas visto, ¿no? Y también se usó DeepMind para Jeopardy, creo que Jeopardy sí lo conocen. En el 17 se transforma la arquitectura prácticamente y se hace ya teórico o hipotético las redes neuronales. Esto impulsa y da grandes avances al procesamiento del lenguaje natural y conduce obviamente al desarrollo de lenguajes muchísimo más potentes. Del 20 al presente se crea lo que conocemos con el ChatGPT, lenguajes extensos, LLMs, y esto marca un punto de inflexión significativo porque ya es una situación conversacional con la computadora. Por cierto, el que contesta, si es por voz a voz o texto a voz, se llama el agente. Es la voz de la computadora, se llama agente. Este es el modelo de computadora de Deep Blue que le ganó a Kasparov en el 97. Aquí están los juegos, jugaron varios, obviamente. Yo vi el último cuando le gana. Fue increíble. El señor Kasparov no se la creyó. Vamos a ver ahora sí muchos más términos, vamos más profundo. Y la inteligencia artificial generativa es obviamente inteligencia artificial que crea un nuevo contenido. Por ejemplo, texto, puede crear imágenes, música o cualquier otro medio y se basa en patrones y estructuras. Generación de contenido es en base a datos existentes, va a crear artículos, historias, componer música, etc. Ejemplos de la inteligencia artificial generativa son, por ejemplo, los modelos de lenguaje largo, ChatGPT. Por cierto, una cosa interesante en ChatGPT, el input o el algoritmo, las instrucciones que ustedes pueden darle a ChatGPT puede ser hasta de 1 millón de palabras. Esa puede ser la longitud máxima que ChatGPT admite para responder, obviamente, a esa pregunta, ¿no? 1 millón de palabras. Y esto es ChatGPT para crear, obviamente, texto, porque es texto a texto, y contestar preguntas. El modelo de generación de imágenes, DALL-E y Stable Diffusion son dos de los modelos. Para comprar música es Amper Music, uno muy popular. Generación de códigos es
GitHub Copilot, que es de Microsoft, y esto asiste a desarrolladores para escribir códigos. La IA generativa crea contenido nuevo, es lo interesante, ¿ok? Aquí yo me metí a crear imágenes y me di cuenta que hay más de 150 aplicaciones para crear imágenes. Estoy investigando y actualmente existen más de 1000 aplicaciones en inteligencia artificial. O sea que el campo es súper amplio y hay aplicaciones para todos los gustos, sabores, etcétera. Por ejemplo, uno que encontré cobra $5 y puedes crear hasta 800 imágenes al mes. O sea, cada día está abaratándose o siendo el precio más accesible en lo que es inteligencia artificial. En la parte inferior izquierda hay 4 personas. Cosa importante, ninguno de ellos ha existido, ninguno de ellos vive, ninguno de ellos va a existir. En la figura del medio, si ustedes analizan un poco, es imposible que una persona con esos zapatos, con ese vestuario, sin guantes, sin máscara, esté en la cima del Everest, que es la montaña más grande del mundo, sonriendo con un trofeo con una mano. O sea, lo que quiero decir es de que pueden crear imágenes que son imposibles a la realidad. Y por último, del lado inferior derecho, los tomates no fueron plantados ni cosechados, ese salmón nunca existió en el mar y el romero en español nunca fue cosechado del árbol. Interesante. Otros términos, seguimos profundizando más en nuestros conocimientos, es lo que llaman el lenguaje natural. Este es otro campo en el cual permite a las computadoras comprender e interpretar lenguaje y obviamente al mismo tiempo procesar y analizar el mismo, como por ejemplo puede ser el hablado, puede ser voz a texto o voz a voz. Ahora sí, la definición de chatbot es un programa diseñado para mantener una información interactiva. Esto es el ChatGPT o versus el GPT. Vamos a ver la diferencia. ChatGPT es una aplicación, es la aplicación, mientras el GPT es la tecnología o el tipo de modelo de lenguaje. En otras palabras, ChatGPT es el carro y GPT es la máquina o el motor. Creo que de esta manera podemos entender muy claramente lo que es uno y el otro y la diferencia. Para dar un prompt o una instrucción en ChatGPT o en DeepSeek o en Copilot, en cualquiera de estos programas, de hecho, hasta para crear imágenes, hay varias direcciones o sugerencias. Número uno, hay que ser muy claro. Independientemente que admite hasta 1 millón de palabras, hay que ser lo más claro posible. Hay que tratar de usar la menor cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque hay que irnos al punto, definir parámetros, no mayor a, menor de por ejemplo, región, el Upper Midwest o nada más Minnesota, Minneapolis, etcétera. Proporcionar ejemplos, se puede, no hacerlo demasiado complejo y dividir los párrafos con puntuación. Bien importante para ChatGPT. Clases de inteligencia artificial. Actualmente, en la práctica, se está usando esta clase que se denomina angosto o débil. Esto es diseñado para hacer tareas específicas y volvemos a repetir, es asistentes virtuales como Siri, Alexa, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud, para imágenes, Midjourney, ese fue el que usé, Runway, Harvey, etcétera, y para música, Amper Music.
muy fáciles de usar. La mayoría son gratis y hay algunos que cobran, y como les comenté, $5 por 800 imágenes, creo que esa es buena oferta. Limitaciones que tenemos es que no podemos generalizar a otras tareas o situaciones más allá del entendimiento mismo. Ya comentábamos, pregúntenle a Siri o Alexa acerca de sentimientos y no va a haber buenas respuestas en ese sentido. Son máquinas reactivas con memoria limitada. ¿Ok? La segunda clase es la general o fuerte. Actualmente este modelo, esta clase es hipotético, pero ya se está desarrollando, obviamente. No puedo decir el 24 de noviembre del 2026, pero en muy poco tiempo la computadora va a ser capaz de imaginar, aprender y a adaptarse a varias tareas al mismo tiempo como humanos. Al mismo tiempo es una línea muy delgada porque acuérdense cómo trabaja el cerebro. Es actividad por actividad por actividad. Lo que sucede es que es tan rápido que nosotros creemos que podemos ser multitasking, pero eso no existe. Es una, otra y otra y otra. Lo que pasa es que es demasiado rápido y no nos damos cuenta. De lo que se trata aquí es de que la máquina sí pueda hacer varias actividades al mismo tiempo. Están trabajando los científicos para que se pueda lograr este tipo de inteligencia a un nivel humano y que tenga capacidad cognitiva la computadora. Al contra de lo anterior, aquí sí va a tener la habilidad de generalizar conocimientos y razonamiento y hacer decisiones independientes. Muy interesantes. Y la última, que ahí sí estamos hablando de un futuro un poquito más lejano, es la inteligencia con habilidades para exceder a las capacidades humanas. ¿Ok? Esto es ya ciencia ficción en este momento. Aquí, haciendo un análisis un poquito amplio de las compañías que están a la vanguardia de inteligencia artificial en Estados Unidos. Perdón, está Microsoft, nada más tiene una capitalización de 3.57 trillones, más grande que Nvidia y Apple. Capitalización es el número de acciones, perdón, multiplicada por su valor. Si son 100 acciones por $10 cada una, son $1,000 de capitalización. Como pueden ver, estas 5 compañías están arriba del trillón de dólares. Muy interesante esta nota. Se estima que en este año y el siguiente va a haber más de 2 trillones de inversiones en inteligencia artificial. Únicamente en Stargate, que es una compañía entre comillas nueva, está haciendo una inversión de $500 millones en Abilene, Texas. Hay un programa en Bloomberg que se enfoca a cómo se está desarrollando esta compañía, cuáles son las metas de la compañía, qué va a hacer esta compañía, etcétera. Súper interesantísimo, si lo pueden ver, se los recomiendo. Una vez que tenemos una base ya firme y amplia de lo que es inteligencia artificial, ahora sí podemos entender un poquito más acerca de las aplicaciones en el contexto de bienes raíces comerciales. El primer tema que vamos a comentar es el análisis de mercado para inversiones o inversiones. Este es un análisis predictivo de tendencias de mercado, los cuales aprovechan datos históricos, aprendizaje automático y los algoritmos para pronosticar resultados al futuro.
Esto representa una ventaja muy competitiva, ya sea al inversionista o para analizar tu mercado, sobre todo cuando estás analizando tendencias del mercado o valoración de las propiedades. Como subtema, podríamos llamarlo así, es un pronóstico de tendencias que ya comentamos, son modelos predictivos y esto analiza datos históricos, transacciones, indicadores económicos, tendencias demográficas, tasas de interés, etcétera. Y todo esto en un nivel macro, quiero decir, con millones de variables para producir una tendencia o una predicción. Esto se puede usar para, por ejemplo, ver los niveles de ocupación, demanda de diferentes clases de activos, por ejemplo, los almacenes, los multifamiliares, etcétera. Inteligencia artificial también lo podemos utilizar en la valoración de las propiedades. Esto es un análisis predictivo para ver cómo se estima el valor de una propiedad, tomando en cuenta su ubicación, tamaño, comparación de amenidades y comparación de ventas con otras multifamiliares, en este caso, o warehouses, o almacenes, o edificios de oficina, términos de arrendamiento. Todos estos modelos llevan un ajuste continuo. ¿Por qué? Porque la economía es netamente dinámica. Lo que no teníamos de tarifas el año pasado, lo tenemos este año. No sé lo que vaya a suceder dentro de 6 meses. ¿Qué tal con las tasas de interés? Igual Jerome las baja, no las baja, pero todo esto se puede analizar por medio de inteligencia artificial. Otro tema interesante es la integración para datos en términos de tiempo real. Se usa por medio de análisis predictivo y flujos de datos a tiempo real provenientes de IoT, que son Internet de todas las cosas, aprovechando el lenguaje natural. Esto analiza el sentimiento del mercado a partir de noticias, informes y redes sociales. En el contexto de contratos de arrendamiento y relaciones con los inquilinos, la inteligencia artificial está realmente transformando este tema porque, con el número uno, al automatizar este tipo de tema, agiliza las tareas complejas de administración de arrendamientos. Ustedes imagínense un edificio de 200 departamentos, cómo puedes agilizar los contratos, cuál se vence, cuál es el aumento, etcétera, etcétera. Inclusive se puede usar en multifamiliares más pequeños. Procesamiento inteligente de documentos. Esto es para extraer los términos claves para toma de decisiones, por ejemplo, incrementos de renta, cláusula de terminación, opciones de renovación. Esto ayuda mucho a los administradores, vuelvo a repetir, para toma de decisiones oportunas. Continuando con el mantenimiento de contratos, esto es predecir y operar. Es mejorar en base a experiencia con los inquilinos y anticipándose a problemas, minimizando interrupciones o creación con las cosas del Internet para poner dispositivos conectados que monitorean sistemas al edificio. Por ejemplo, un tema muy importante en multifamiliares es previsión de composturas. Por ejemplo, el aire acondicionado, la iluminación, el control y acceso. Si ponemos dispositivos y están de una manera conectados a inteligencia artificial, podemos monitorearlos en tiempo real y podemos predecir su tiempo de compostura o su vida de uso, ¿no? Esto reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia energética. Seguimos con contratos. Otro aspecto de inteligencia artificial es la interacción personalizada con los inquilinos. Normalmente los inquilinos no tienen ninguna
interacción personalizada con el administrador o landlord. Entonces aquí se puede dar asistentes virtuales, chatbot, el inquilino puede hablar, el chatbot le puede contestar como si fuera un chat GPT, puede analizar sentimientos, el número 4, para dar a retroalimentación a los inquilinos, crear encuestas y evaluar la satisfacción misma de los inquilinos para tomar mejores decisiones. Y por último, el cumplimiento de gestión de riesgos. Eso es muy importante para el uso no autorizado, pagos tardíos, etcétera, etcétera. En el contexto de mercadotecnia y ventas, inteligencia artificial genera y hace algoritmos de precios dinámicos para los listados que ahora ya se pueden crear automáticamente. Generación de contenido. Estos sistemas pueden crear automáticamente los listados de propiedades con alta calidad y enfocado a precisamente plataformas específicas de mercado. Lo quiero para el mercado de Edina, lo quiero para el mercado de Anoka, lo quiero para Duluth. Entonces, la inteligencia artificial va a modificar, va a hacer pequeños cambios para que el listado vaya específicamente a este tipo de población. Va a ser el número que sigue o el párrafo que sigue, redacción inteligente, que va a analizar los datos de la propiedad como su ubicación, amenidades, etcétera, para de esta manera generar descripciones atractivas al mercado que se está tratando de penetrar. Estos, como ya comentamos, estos listados van a redactar diferentes tonos o idiomas para audiencias diversas. Del lado de inversionistas puede ser para los inversionistas institucionales o los arrendadores locales o inversionistas privados. Modelos de precios dinámicos son los que se aplican a los datos en tiempo real para ajustar dinámicamente las estrategias de precios y de esta manera aumentar nuestra penetración y tener una ventaja en competitividad. Ajustes de precio basados en el mercado por medio de los algoritmos van a evaluar las condiciones de mercado, las tarifas de la competencia, las tendencias de absorción. No sé si ustedes sepan lo que es absorción. Es básicamente las unidades, por ejemplo, llámale multifamiliares, los departamentos, o pies cuadrados si son almacenes, o puedes ponerlo también como pies cuadrados en oficinas que fueron rentados en un determinado periodo. ¿Ok? Y esto va también enlazado con indicadores macroeconómicos. Seguimos con mercadotecnia y ventas. Los chatbots y asistentes virtuales van a ayudarnos para crear prospectos y esto sí está revolucionando este tema en el sector de bienes raíces comerciales. Estas aplicaciones obviamente brindan la atención 24/7 y en tiempo real optimizan el recorrido del cliente. El cliente se puede levantar a las 3 de la mañana, hacer una pregunta y en la computadora, por medio de la gente, le va a dar una respuesta propia. El número 5, la interacción y calificación instantánea. Estos ofrecen respuestas inmediatas cuando el visitante entra al sitio de internet o la website o portal, causando interés adicional. ¿Por qué? Porque el chatbot le va a comenzar a hacer preguntas, va a comenzar a dialogar con el visitante y esto va a recopilar esta información y le va a dar al contacto, en este caso al dueño de la empresa, al dueño de la website, de este tipo de interacción. Estos se pueden activar cuando se detecta, por ejemplo, los usuarios de alto valor.
Estas son, y las conocemos al derecho y al revés, en una forma muy genérica, las compañías que usamos todos los días para inteligencia artificial. Está Ford, está Google, está Tesla, está Airbnb, Netflix, ya hablamos de IBM, etcétera, etcétera, etcétera. El futuro, realmente, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de comenzar el tema, le hicieron una entrevista al CEO de Inteligencia Artificial de OpenAI, que es el dedo chiquito, por llamarlo de una manera, de Microsoft. Y Microsoft invirtió 13 mil millones de dólares para esta empresa. Y le preguntaron precisamente esta pregunta: ¿cuál es el futuro que tú ves en inteligencia artificial? Y el señor dijo muy interesantemente: tú imagínate que me hubieras preguntado en 1920 acerca del futuro de la comunicación. Apenas estábamos en el telégrafo, Abraham Bell estaba comenzando a hacer principios de teléfono, y si tú me hubieras preguntado cuál es el futuro del teléfono, pues realmente yo no me hubiera imaginado que con un teléfono podrías pagar tu cuenta del súper, podrías pagar en línea, podrías hacer 25,000 cosas que podemos hacer hoy en el teléfono, porque no te lo imaginas. Pues es lo mismo que te puedo responder en cuanto a inteligencia artificial. No me imagino qué aplicaciones se podrán implementar en el futuro. Lo que sí te puedo decir es que van a ser increíbles. Y no estamos hablando de 10, 15 años, estamos hablando de 2, 3 años. Entonces, volviendo aquí a la tierra, nosotros que no tenemos ese tipo de conocimiento tan profundo como el Señor, podemos decir que sí, la inteligencia artificial está transformando todas las industrias, en nuestro caso, los bienes raíces comerciales, y en todos los temas y en todos los aspectos: arrendamiento, gestión, decisiones, inversión, mantenimiento. Y el futuro es realmente analizar más profundamente las tendencias demográficas, zonificación, patrones de tráfico. Va a poder identificar más a detalle el uso del terreno, por ejemplo, si es, si es más conveniente hacer un mall o un multifamiliar o almacenes. Va a permitir el diseño generativo para distribuciones. Va a poder hacer un marketing más específico, pasando el comportamiento y preferencias de consumidores. Va a agilizar términos, negociaciones y obviamente retención de inquilinos en el caso de oficinas, warehouses, multifamiliares, etc. Realmente, inteligencia artificial va a dar pasos agigantados para tener información más rápida, más concisa, más sostenible y más veraz, para poder predecir, para poder reducir riesgos, para dar mayor satisfacción a los inquilinos, tener mayor retorno de inversión para los inversionistas, mejor uso de la tierra, etcétera. Y esto obviamente va a producir una ventaja competitiva para el que lo usa. En conclusión, esto es la presentación. Les agradezco mucho su asistencia y espero que hayamos en este lapso de tiempo haber aprendido un poquito de lo que es inteligencia artificial. Estos son mis datos y quedo de ustedes o seguro servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por darnos la presentación del webinario. Para las personas que todavía están conectadas, pueden preguntar hacer cualquier pregunta, Luis,
si desean, o typearlas ahí o escribirlas ahí en el chat. Así que si hay alguna pregunta, esta es la oportunidad. La verdad que este tema de inteligencia artificial, pues hay muchas aplicaciones en muchas industrias, pero muy pocas veces he escuchado algo en relación a esto de propiedades comerciales, ¿no? Es bien, o sea, creo en el webinar que tuvimos en inglés, ¿te recuerdas, Luis? Se conectó alguien de New Jersey, creo, que dijo, no, me conecté porque no he escuchado ninguna información en cuanto a la aplicación directa a propiedades comerciales o real estate. Así que es un tema muy, pero muy nuevo. Gracias, Luis, por ayudarnos a traer el tema y compartirlo con los miembros de la Cámara de Comercio Latina. La verdad que es un tema que tiene mucha relevancia y tenemos que aprender de esto, ¿no? Bueno, entonces creo que con esto no hay preguntas, no veo ninguna pregunta en el chat. Am, Tengo una, tengo una. ok, Alex, dale, Alex, Sí, disculpa. yo soy Alex, yo me conecté la vez pasada en Nueva Jersey, estoy aquí de nuevo. Ah, ¿Qué ok, tal? ¿Qué Hola perfecto. tal, Alex, Luis? ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, me gustó mucho, entonces estaba, aunque sea, vino un poquito tarde. Bueno, mi pregunta es la siguiente, mira, yo para darle contexto, yo estoy empezando a especializarme también en el área de inteligencia artificial aplicadas a pequeños negocios y a emprendedores. Entonces, estoy empezando a aprender a dar mis conceptos básicos, ¿no? Es una clase en línea y me quiero enfocar en ayudar a nuestra comunidad latina. Ya, eso es lo que yo lo tengo clarísimo. Quiero ayudar a nuestra comunidad latina dentro de los Estados Unidos porque yo sé que esto seguramente necesita muchísimo de este conocimiento. Mi pregunta, Luis, es, como les repito, yo apenas estoy empezando en esto. Cómo ve la oportunidad de la AI a nuestra comunidad latina en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? Quisiera saber su punto de vista sobre eso. Sí, como todo en esta vida, Alex, ahorita estamos en la etapa de iniciación, si lo quieres llamar así, para la comunidad latina, en el sentido de que hay, creo yo, ¿no? Dos diferentes situaciones. Número uno, falta de conocimiento, qué es inteligencia artificial, cómo funciona, qué hace, qué puedo hacer yo en mi negocio. No tenemos ni la menor idea de este tema. Ese es el uno. Y el dos es, como no lo conozco, a lo mejor sale muy caro. Y creo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Y lo tomé de otro webinario. Lo que en el 2010 en inteligencia artificial costaba $500,000, en el 2025 cuesta $30,000 y va a seguir bajando el precio. Entonces es cuestión número 3 de educar y ahora sí, Alex, uno por uno, ¿no? O en este caso, dando webinarios, pláticas, seminarios, como le quieras llamar, a la comunidad para que se vaya enterando de los beneficios que tiene este tema y no necesita ser IBM o Walmart para tener inteligencia artificial en tu negocio. No lo necesitas, no necesitas tener ese tipo tan grande de negocio para poder utilizar inteligencia artificial. Ya lo comentábamos en la presentación, ¿no? $5 por 800 imágenes. Entonces, hay aplicaciones hoy que de hecho te voy a decir un paréntesis, si puedo ahondarme un poquito más en tu pregunta. Sí, claro. Hay tres tipos básicos de integración de inteligencia artificial. Número uno, tomas una aplicación, que hay más de 1,000 para el negocio en particular, y esa aplicación, entre comillas, que es gratis, la implementas en tu negocio. Esa es una manera de hacerlo. Número dos, tomas una aplicación gratis o que pueda costarte $100 al mes y con unos breves cambios puedes implementarla en tu negocio en particular. Y número tres, que es la más cara, llamar a un consultor especializado y que te haga de cero tu aplicación de inteligencia artificial para tu negocio.
O sea, no es necesario ir al número 3. Puedes comenzar con el número 1 y poco a poco integrarte, ¿no? Y hacer cambios para poder maximizar este tipo de operación y dar mejores resultados a tus clientes. Sí, claro. Es educación, falta de conocimiento y difundir, ¿no? O sea, tenemos que difundir el conocimiento a nuestra comunidad, Alex, para que diga, ah, no, pues sí la puedo utilizar y no está tan caro. Y poco a poco ya verás, es el efecto de la bola de nieve, ¿no? Ok, gracias Luis. No, bien interesante. Aquí donde yo vivo ahí está lleno, es un 90% comunidad latina, centroamericana. Yo soy salvadoreño y de Latinoamérica y muchos de ellos tienen sus negocios propios, ¿me entiendes? Desde compañías grandes hasta restaurantes y a veces lo veo que se les hace difícil algunas cosas operativas como la que usted mencionó de generar contratos, ¿no? El otro día, generar Exacto. contratos, cositas así. Pero no, muchas gracias. ¿Será que será posible luego de la reunión tal vez escribirle y hacer networking con ustedes para Sí, 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 conocernos? sí, Está sí. bien, ¿no? Con todo gusto. Mira, aquí están mis datos, está mi correo Gracias. electrónico, mi teléfono. Con todo gusto, claro que sí. Yo mañana salgo a México, pero el 10 estoy de regreso y con gusto retomamos el tema y lo que yo te puedo ayudar, encantado de la vida, Alex. No, gracias. Me quedo con Sí, algo que me dijo mi tío el otro día. Me dice, y se me grabó una oración que creo que aplica a todos nosotros. Dijo, la unión hace la fuerza. Me encantó mucho, como creo que describe mucho cómo los latinos debemos de unirnos y aportar el uno al otro para poder crecer desde nuestras comunidades hasta las ciudades y en todos los Estados Unidos. Al menos eso es lo que yo pienso. exactamente, estoy de acuerdo contigo y eso es una cosa que yo estoy haciendo, mi granito de arena Ujú, y correcto. créeme que es un orgullo y un placer hacerlo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias chicos. Estamos en contacto, de Bueno, verdad. muchas Gracias por eso. gracias Sí, por sí, tu sí, sí, sí. participación y nos Mándame conectamos tus datos todos. por correo y comenzamos a hacer la relación con todo gusto. Gracias. Ok, perfecto, que Que tengas tengas buen buen día, día. claro que sí.